enterradas en fosas que algunos llaman memoria. Es momento del análisis político de Argentina. Gustavo Marangoni, analista político. Gustavo Marangoni, muy buenos días. Prácticamente como que nos volvemos a conocer, porque salimos un miércoles, charlamos un rato, después vino el miércoles 1 de mayo y reaparecemos ahora. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, como ¿Cómo siempre. estás? Igualmente. Bien, bien. ¿Cómo está ese Buenos Aires a esta hora de la mañana, después de una jornada que estuvo un tanto convulsionada ayer también, ¿no? Sí, y va a seguir hoy también y mañana, vamos a decirlo, porque todas las miradas en la política están puestas en, por un lado, el tratamiento de los proyectos de ley en el Senado de la Nación, en este caso el que tuvo media sanción de diputados, pero mañana además la Confederación General del Trabajo ha convocado un paro general que va a tener una alta adhesión del transporte, trenes, colectivos, aviones, subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, camiones. Por lo tanto, eso ya de por sí le pone un piso alto, digamos, porque obviamente aquellos que sí tienen la voluntad de ir a trabajar se van a encontrar con la dificultad objetiva de poder hacerlo. Así que vamos a tener otra semanita más, no diría una semana, porque acá las semanas tienen todas su carga de intensidad, pero esta particularmente por las miradas. En los debates que se dan a partir de los funcionarios del Poder Ejecutivo que van a responder las preguntas que les hacen los senadores, obviamente los de la oposición con mucho más énfasis, y ver si el oficialismo puede lograr que esta semana el proyecto de ley, tanto fiscal como el denominado ley base, tenga un dictamen que le permita ser tratado la semana que viene, que es algo que la oposición trata de demorar, ¿no? En este juego legislativo, unos tratan de apurar y los otros tratan de hacer lo más lento posible la cosa. Claro. Ahora, Gustavo, no le aflojan nada, ¿no? al gobierno. O sea, todos los días estamos observando aquí movilizaciones, paros, enfrentamientos con la policía. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede seguir un gobierno así? Bueno, creo que en mayo, junio, julio, los meses que vienen, donde ya se empiezan a sentir los aumentos importantes de tarifas, tanto en el sentido del transporte como de la electricidad, del gas, el agua, pero también donde algunos de los impactos del ajuste, porque cuando el ajuste se anuncia todos discutimos alrededor de palabras, pero después viene el momento donde se siente el ajuste, ¿no? Y ahí ya las reacciones son distintas. Entonces, yo creo que el gobierno está apostando a que este descenso de la inflación, aún en niveles altísimos, ¿no? Porque si esta fuese una conversación, digamos, de otro país, uno diría, bueno, la inflación está bajando al 8 o al 9%, y ustedes dirían, ¿por año? Yo le digo, no, por mes. Por mes, claro. ¿No? Y acá se vive como un triunfo, digamos, porque decir, bueno, veníamos del 25, después bajamos al 15, ahora estamos en el 8, decir, qué bárbaro. Bueno, el gobierno está apostando a que ese sendero decreciente de la inflación, aún como decía, en niveles muy, muy altos, se constituya en algo que le renueve el respaldo de la sociedad y que le dé un sentido al sacrificio que supone el hecho de lo que hay en cuanto a pérdida de trabajo o a pérdida de ingresos. Piensen ustedes que la Argentina hoy tiene como dos realidades muy distintas. En lo financiero, todo parece que anda muy bien, porque el dólar está quieto hace unos meses, que esto en Argentina también es algo inusual, baja el riesgo país, las acciones aumentan, los bonos aumentan, pero hay sectores, la construcción, el sector automotriz, sectores de consumo, inclusive medicamentos, donde la baja del consumo está en niveles de 15 o 20%, que lo iguala a la época de la pandemia, para que ustedes tengan una idea. Y eso por falta de dinero, para que el oyente lo comprenda, Gustavo. ¿Por qué se venden menos medicamentos? ¿Por qué menos autos? Es obvio que es porque hay menos dinero o hay gente que lo tiene y lo cuida por las dudas. A ver, los salarios reales cayeron en los últimos meses un 20%. Cayeron un 20%. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el aumento de las tarifas, para que ustedes, voy a dar cifras redondas. Sí. Si hasta hace un año, un hogar promedio de la Argentina, para pagar la luz, la electricidad y el gas, dedicaba el 6% de su presupuesto, ahora está en el 13 o el 14%.
Claro. Entonces, no juzguemos si bien era necesario hacerlo, seguramente en una parte que sí, que desde luego era hacerlo, pero el objetivo es que si vos ahora necesitas más parte de tu ingreso para pagar energía, combustibles, transporte, bueno, vas a tener que sacrificar otro consumo. Claro. Aquel que podía a lo mejor irse 2 o 3 veces a comer afuera, como decimos nosotros aquí, ir a comer a un restaurante, etcétera, a lo mejor tiene que suprimir o 2 o las 3 veces, claro, si es de clase media. Eso repercute en el sector gastronómico. Claro, aquel que a lo mejor se quería comprar un pantalón o cambiar el par de zapatos, y dice, bueno, lo postergo. ¿Por qué? Porque me aumentaron las expensas, es decir, si vivo en un departamento o me aumentó el alquiler. Entonces, todo eso genera un reacomodamiento que se empieza a sentir ahora. Cuando empieza un tratamiento, al principio decís, no pasa nada. Ahora, cuando las semanas transcurren, empiezan a aparecer los efectos colaterales, muchas veces, que tienen los tratamientos, que decís... Uy, se nos cortó. Perdimos la comunicación, pero bueno, bien interesante lo que decía. Sí, bien interesante, ¿no? Yo le iba a preguntar a Gustavo si hay antecedentes de esa bipolaridad en la realidad argentina que se está dando ahora. Un 20% de caída de los salarios y un aumento de las tarifas públicas. Se produce una brecha que no hay bolsillo que lo soporte, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Y bueno, le vamos a preguntar ahora también a Gustavo, o sea, aquí en Uruguay no avisoramos una pronta solución, y con este panorama la temporada también está en riesgo aquí en Uruguay, ¿no? Porque... Gustavo, sí, no claro. Sé, o sea, Gustavo, lo que nos llamaba la atención acá, y comentábamos con los compañeros, siempre hablando en términos muy llanos, pero para que se comprenda, ¿no? Esa bipolaridad que se da en esta situación que acabas de explicar. Por un lado, una caída imponente del salario, cosa que no es común, y por el otro, el aumento de las tarifas públicas y de otros servicios. Es una brecha tremenda. Sí, exactamente. Lo que todos aquellos que conocen la Argentina, no digo ya los que vivimos aquí, sino los que nos conocen de cerca, ustedes que están permanentemente atentos a la vida local, saben que aquí, digamos, los cambios son muy fuertes y en muy poco tiempo. Y se lo planteo en este ejemplo. Hace un año venían de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay a hacer compras a la Argentina porque la Argentina, se dice, estaba regalada en dólares. Claro. Bueno, ahora el fenómeno es inverso. En menos de un año, ahora son los argentinos los que encontramos más económico, los que siempre hablando de los que pueden, ¿no? Claro. De ir a comprar afuera, de consumir. ¿Por qué? Porque el dólar, que se viene apreciando de una manera importante, genera un cambio bastante drástico en las costumbres. Por ejemplo, se vuelven a ver productos importados en las góndolas de supermercados o productos en las farmacias, no me refiero de medicamentos, sino de cosmética o de higiene personal. Y eso, por un lado, tiene, quienes creen en la apertura de la economía, etcétera, tienen un aspecto virtuoso porque hay más oferta, pero también genera cierta presión sobre los empresarios locales que dicen, bueno, no sé si vamos a poder competir porque tenemos una cuestión doble. Por un lado, hay más oferta por las importaciones, pero a nosotros nos suben los costos por el aumento de justamente de la electricidad, del gas, de todas las cuestiones que hacen para la producción. Entonces, como siempre, hay dos visiones. Desde el oficialismo se dice, bueno, cuando la inflación baje a niveles más razonables que lo que están ahora, la economía va a rebotar y se va a volver a recuperar la actividad y el empleo. Y hay otros que dicen, no, por este camino es muy difícil que eso suceda porque los salarios han perdido, porque las jubilaciones han perdido y no van a poder recuperar el consumo. Veremos dentro de unos meses cuál de las dos opiniones es la más cercana a la realidad. Por ahora son especulaciones. Sí, bueno, ayer era noticia que había vuelto, no sé si podemos decir la marca, pero que había vuelto la famosa gaseosa de etiqueta roja de vidrio a los supermercados, y era noticia. ¿Cuál? ¿La Coca-Cola en vidrio? Sí, no sabía si podíamos decir marca o no, por la duda. No te la cobramos, no pasa nada, ahí te la cobran. Que había vuelto en botellas de vidrio a los supermercados y era noticia. Sí, bueno, eso es más para la ciudad de Buenos Aires, para el AMBA, porque en el interior de la Argentina siempre la gaseosa se consume en vidrio, o por lo menos tenía presencia. Pero lo importante es esto, ¿no? Que estamos en el momento donde los aumentos impactan, y es más,
De hecho, el gobierno retrasó un aumento adicional que tenía que haber sobre el gas, sobre la electricidad que se tenía que aplicar a partir del mes de mayo, porque, bueno, se consideraba que ya el incremento que se había aplicado en estos últimos meses era muy grande como para encima adicionarle otro en mayo, y además porque el gobierno está muy empeñado en que la inflación de este mes sea de un dígito, ¿no? Gustavo, como conclusión para esta columna de hoy, yo recuerdo cuando Milei lo dijo a bocajarro, sin empacho ninguno: prepárense para pasar un tiempo mal, pero esto después de esa tormenta va a mejorar. ¿Ustedes estiman, hay una proyección de que ese es el camino, o la lucha esta política y social con los gremios en las calles y con la oposición en el Parlamento van a retrasar eso? ¿Cómo lo ven realmente? Parece que este va a ser un camino por el empedrado, ¿no? Donde va a haber mucho movimiento, o vamos a decir así, va a ser un vuelo con mucha turbulencia, porque la Argentina una vez más está dividida en dos mitades. Quienes apoyan enfáticamente lo que está haciendo el presidente Milei y quienes se oponen con igual énfasis a lo que está haciendo. Y de alguna manera la historia de las últimas décadas de la Argentina es que cada fuerza tiene más capacidad para bloquear al otro que para hacer lo que quiere. Claro. Nos quedó el billete de 10.000 pesos para el final. Todavía no se ve en la calle, ya veremos, pero eso en parte va a agilizar, ¿no? Porque sí, piensen ustedes que nuestro billete máximo es de 2.000 pesos, son $2, digamos, muy difícil. Una locura, y más cuando vamos nosotros que teníamos, nos daban, nos daban un faco de billetes. Un bolsito de billete. Nosotros el billete más grande que tenemos es de 2.000 pesos, que equivalen a poco más de $50, ¿no? En este momento. Claro, bueno, el nuestro de 10.000 va a ser con suerte de $10. Claro. Ahí está la diferencia. Y eso dificulta mucho realmente toda la logística. La operativa realmente. Absolutamente. Para andar con $200 en el bolsillo no hay billetera que soporte. Bueno, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, o sea... Y claro, los países que están afectados por alta inflación ven justamente la depreciación de la moneda, que además la gente trata de sacarse de encima, como dice una vieja ley de la teoría económica, la ley de Bellamy. El dinero malo, digamos, uno se lo trata de sacar de encima, y el bueno, que en la Argentina consideramos que el bueno es el dólar, se trata de conservar y de guardar. Debajo del colchón. Gustavo, un gusto enorme, nos estamos encontrando la semana que viene. Buena semana. Igualmente, gracias, un abrazo. Gracias, Gustavo, un abrazo. La mañana.